Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Baet Hanan, que significa y supliqué. El día de hoy leemos en Deuteronomio capítulo 4, los versos 41 al 49. Y ahí nos encontramos con la expresión, esta es la Torá, que Moisés entregó a los hijos de Israel. Esta es la Torá. Qué interesante declaración y qué profunda también a la misma vez. Es bueno recordar que la palabra hebrea Torá significa instrucción, aunque ha sido traducida como ley. Realmente significa instrucción, significa enseñanza. Entonces podemos entender, estas son las instrucciones o estas son las enseñanzas que Moisés le dio a los hijos de Israel. La Escritura dice que aquel que se apega a la Torá debe vivir por la Torá, es decir, debe ser guiado por la Torá. La Torá es como la constitución política del pueblo de Israel. Es ese conjunto de leyes, de enseñanzas, de estatutos, mandamientos, etcétera, que el Eterno entregó a Israel para que ellos fueran dirigidos por todo este conjunto de leyes y mandamientos. Esto es la Torá. Mucha gente piensa que Yeshua, es decir, Jesús, como le conocen en el mundo, vino a suplir la Torá, como que desde que él vino, entonces la Torá ya no tenía razón de ser porque ahora él venía como a sustituir la Torá. Y nada más erróneo, no puede haber un pensamiento más equivocado que este, puesto que la misma Escritura declara que Yeshua es la palabra viviente. Él es la Torá hecha carne. De manera que Él vino a darnos un ejemplo. Él vino a mostrarnos cómo se debe vivir conforme a la Torá. Por eso la Escritura le llama también el segundo Adán. Porque el primer Adán falló. El primer Adán no supo vivir de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los mandamientos y estatutos del Eterno. El segundo Adán, o el postrer Adán, que es Yeshua, vino a mostrarnos de que sí es posible vivir como un ser humano en obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Porque mucha gente también, cuando se le habla de la Torá y se le habla de los mandamientos, uno de sus argumentos para no querer vivir en obediencia a la Torá es que es imposible. Dicen, es que no se puede andar, no se puede vivir en obediencia a los mandamientos. ¿Quién puede hacerlo? Nadie es perfecto, nadie puede lograrlo. Pero Yeshua vino a darnos el ejemplo de que sí es posible hacerlo. Y muchos argumentan, es que bueno, Él sí lo hizo, pero porque pues Él es el Hijo de Dios, la divinidad está en Él, y entonces, pero recordemos que Él vino a darnos ejemplo de esto como ser humano. Él vino como un ser humano, Él vino en carne, nacido de mujer y nacido bajo la Torá, para mostrarnos que sí es posible vivir en línea con los mandamientos de Dios, que sí es posible caminar en este mundo agarrado de la mano del Eterno y apegado a sus preceptos. Por eso Él es la Torá viviente. Y la Torá no tiene fecha de caducidad, se mantiene vigente hasta el día de hoy. Por eso la declaración, esta es la Torá, trasciende los tiempos. Yeshua vino como la palabra viviente que es del Eterno, y Yeshua enseñó los mandamientos, enseñó el verdadero sentido de la Torá que había sido tergiversada en su tiempo, y Él enseñó cómo caminar conforme a la Torá. Él vivió en obediencia a los mandamientos del Eterno y ayudó a sus discípulos a entenderlos de mejor manera, y sus discípulos siguieron enseñando esto. En algún momento en la línea del tiempo, personas que o malinterpretaron o fueron manipuladas por el sistema maligno de este mundo,
para cambiar el mensaje y enseñar en contra de la Torá. Y en algún punto en la historia, la esencia del mensaje que Yeshua enseñó y predicó a sus discípulos se perdió. Pero, bendito el Eterno, que en nuestros días, en nuestro tiempo, ese mensaje se ha recuperado. Y hoy, cada vez más y más creyentes en todo el mundo están regresando al pacto y están regresando a la obediencia a la bendita Torá, siguiendo a Yeshua como la Torá viviente, como nuestro máximo ejemplo de obediencia. Estamos en ese camino de restauración para que el reino se instale en este mundo. Bendito y alabado sea el Eterno y glorificado su nombre por su bendita Torá, su Torá escrita y por su Torá viviente, nuestro Rey, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.